Mujer atea resucita de los muertos. Hoy es el tema que traemos para ti. Qué miserable es vivir la vida ignorando una realidad y la que nadie podría escapar. Y creo que el tema de hoy va a ser de mucha bendición. No te pierdas lo que viene a continuación. Bueno, tengo conmigo hoy a Elisa López, parte de nuestro equipo de liderazgo de trabajo de nuestra iglesia. Bienvenida, Elisa, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, gracias por la invitación. Qué honor poder tenerte aquí, qué honor que puedas compartir con millones de personas que van a escuchar tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida, por qué haces lo que haces. Muchas veces en la vida tenemos que tener un porqué para entonces descubrir el cómo. Y yo creo que tú tienes muchos porqués. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué te gastas para Él? ¿Por qué inviertes en su reino? ¿Por qué inviertes tu vida, tu juventud, todo lo que tienes para Él? Porque no siempre fue así, ¿verdad? Claro que sí. No siempre fue así porque, para empezar, no creía en Dios. O sea, eras alguien atea. Completamente. ¿Y cómo fue tu encuentro con Dios? ¿Qué te llevó a descubrir tu espiritualidad? Primero, antes que nada, tuve que tener el procedimiento de que muero. Dijiste morir. Morir. Explícame un poquito mejor. Dijiste muero. Literalmente puedes decir morí. Sí, morí. Wow. Exactamente. Esto se está poniendo muy interesante porque estamos al frente de una mujer que experimentó lo que es la muerte, pero está viva. ¿Cómo podemos explicar esto, Lisa? Lo que les puedo yo comentar es un poquito de mi testimonio para que me puedan entender cada uno de los que están detrás de las cámaras, ¿verdad? Ese día yo entré por una simple operación de paroscopía. Era algo muy simple, un tumorcito, pero no creímos jamás que eso se iba a complicar tanto. Y aquí lo más impresionante fue de que cuando se complica la situación, yo no sabía, ahora sé que es el alma, lo puedo hablar así, mi alma sale de mi cuerpo. O sea, partamos de la base que tú no querías saber nada de Dios, No, tú no creías en Dios, absolutamente. tú no tenías ninguna expectativa del mundo sobrenatural porque para ti no era real. No, simplemente morías y ahí se acababa. ¿Qué edad tenías en aquel entonces? Tenía aproximadamente 26 años. 26 años. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces entras a una sala para hacerte un trabajo de la paroscopía y ahí, al anestesiarte, me imagino, ¿verdad? Ahí comienzas a experimentar algo especial. Exactamente. Cuéntanos. Ahí fue cuando yo veo, ¿verdad? Yo me salgo de mi cuerpo, bueno, ahora lo interpreto de esa forma, que era mi alma, y yo veo, o sea, yo me muevo y veo hacia enfrente y yo les digo, estoy bien. Y yo miraba que el doctor le decía a mi esposo, su esposa, se complicó todo, no hay nada más que hacer, se complicó todo simplemente. Y le dice, ¿verdad? Pues que estoy muriendo, que no hubo nada que hacer. Después de ahí, yo lo veo, yo les decía, estoy bien, estoy bien. Entonces alguien sale y le da una noticia dándole a decir a él que ya había muerto. Y yo lo veo en ese momento donde él se hinca y habla con Dios. Porque él sí era una persona devota. Entonces, cuando yo lo veo, yo volteo y me doy cuenta que yo estaba allí en esa cama, cómo mi cuerpo se sacudía tan rápidamente donde trataban de resucitarme, y yo me di cuenta que estaba pasando eso. Oigo el sonido, sí, ¿verdad? Ese sonido que se hace, y es cuando ellos dijeron, no hubo nada que hacer, y me tapan. Ok, o sea, ¿te cubren con una sábana? Me cubren con la sábana, una sábana blanca. Y en ese momento tú estás fuera de tu cuerpo mirando todo el escenario. Estoy viendo todo lo que está sucediendo. Ok, wow. Y ahí no acabó la historia. A ver. Yo lo veo a él y cuando yo lo estoy viendo, yo volteo y me doy cuenta que hay algo más. Yo me toco mi rostro y estaba llorando. Estaba llorando. Me puse tan triste. Yo dije, ¿qué está pasando? No entendía lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que tu alma, que es eterna, tu espíritu, estaban sintiendo lo que tal vez tu cuerpo no podía sentir en ese momento, pero tu alma estaba llorando. Así es.
Ahora lo puedo interpretar de esa forma. Era mi alma la que estaba sufriendo en ese momento. Y ahí vinieron mis recuerdos. Dije, mi niño, tengo un hijo. Yo empecé a pensar todo, mi hijo, lo que a mí me sucedió, todo. Y en un instante de abrir y cerrar los ojos, así en un instante, yo ya estaba en un lugar que era una luz súper, súper grande. No podía ver nada de tan fuerte que era esa luz, demasiado fuerte que yo no podía ver nada. Y allí es cuando empieza la historia. Vamos a hacer una pausa antes de entrar a esa historia. Tú cuentas de que estás viendo a tu esposo en un salón, en un cuarto pequeño, orando de rodillas. Ya tú estabas muerta, pero tú sales de tu cuerpo y te mueves hacia otra habitación, ¿verdad? Así es. Interesante. Continúa. Cuando empieza la historia es cuando yo llego allí, a esa luz. Y cuando estoy en esa luz, estaba como perdida, no podía ver nada, era como tener los ojos cerrados, no podía ver absolutamente nada. Ahí es cuando escucho una voz tan fuertemente que me habla, pero era una voz como cuando escuchas a sacudir las ventanas de tu casa cuando hay un trueno, de esa forma era. Porque mi cuerpo se estremeció, o sea, mi alma, lo que era, lo que había allí se estremeció. Dice la palabra que la voz de Dios suena como una tormenta, como trueno, y realmente eso fue lo que escuchaste. Eso fue lo que escuché. La voz me dijo en ese momento, Elisa, despierta. Fue con una fuerza tan grande que ahí donde estaba perdida no sabía qué estaba pasando. Me vuelve a decir la voz, Elisa, no es tu tiempo. Y yo me quedé parada, ya no seguí, o sea, no miraba nada, me quedé ahí. Y la tercera vez me dijo, Elisa, despierta. Cuando yo despierto, yo ya estaba en un lugar donde estaban habían más personas ahí muertas. O sea, tú estabas en un lugar donde ponen los muertos, sí, y donde están todas esas camillas, sí, el lugar donde... Ahí era donde estaba. Wow. Y ahí es cuando yo vuelvo de Elisa despierta y me siento, me destapo y les digo, yo me quedé en el pasado. Estoy bien, estoy bien. Yo me siento y vuelvo a caer. O sea, me vuelvo a quedar, por decir, dormida, pero es que había entrado como en un tipo de coma. ¿Qué tiempo duró ese proceso cuando ya los doctores te dicen desde que moriste hasta que tuviste la experiencia y te levantaste otra vez? ¿Qué tiempo supones que haya demorado esto? Yo creo, yo entré como a las 4 de la mañana, iba a hacer la operación, y realmente era de noche. Ok. No fue un transcurso como de 30 minutos, ni de 1 hora, ni de 2. Yo siempre he pensado, lo que pasa es que pasó tan rápido el tiempo que no nos dimos cuenta. O sea, tú estuviste horas muerta. Así es. Wow, qué impresionante. Sí. Recuerdo todavía como si fuera ayer, la muchacha, ¿verdad? La recuerdo, traía un chonguito americana que salió corriendo, las chinitos que se pararon enfrente de mí, habían de todas las nacionalidades, ¿verdad? Y ellos aplaudían, ellos estaban contentos. Y el doctor donde vino y me agarró mi mano, se llamaba Bernal, todavía existe ese doctor, me agarra mi mano y me dice, si en verdad los milagros existen, tú eres uno de ellos. Si en verdad los milagros existen, tú eres un milagro. De ellos. Y realmente creemos que los milagros existen. Y hay mucha gente que va a estar escuchando este mensaje, pero creo que una evidencia, una experiencia con Dios pesa más que millones de argumentos en contra. Amén, y tal vez hay personas que nos están mirando y puedan tener sus argumentos en contra de la existencia de un mundo fuera de lo natural, pero una experiencia es más poderosa que millones de argumentos en contra, porque ¿quién podrá decirte a Elisa, quién podrá decirte que Dios no es real? Nadie. ¿Quién podrá decirte que el mundo espiritual no existe? Por esa razón, tú, tu familia, tu esposo, todos sirven a Dios. Amén, así es. Aquí lo más impresionante es que allí es cuando empieza mi experiencia con Dios. Como usted lo acaba de mencionar, un argumento, fue una experiencia que yo tuve con Él. Es algo impresionante que yo digo, el amor de Él es tan grande, es tan inmenso, que dio a su único hijo para que nadie nos perdiéramos y todos pudiéramos tener una eternidad viviendo junto con Él. Para siempre, gobernando junto con Él. Hace unos días atrás me hablabas acerca de cómo tú, qué opinión tú tenías de los cristianos, de los creyentes, ¿cómo los mirabas?
Yo realmente no quería saber nada de eso. Wow. Porque siempre que miraba a alguien que decía, es que es cristiano, primero, antes que nada, decía yo no me quiero ver como ellos. Porque es que las personas que yo conocí más antes eran unas personas que siempre, o sea, era lo de afuera, ¿verdad? Todo, un atavío por fuera, su ropa, todo su cabello, no se podían arreglar y así. Y eso para ti fue como una pared para decir, yo no quiero ser así. Es que yo no quiero ser igual que ellos, yo decía. Wow. Otra, ellos siempre se alejaban de la familia. Porque para ellos, haz de cuenta, ellos son mundanos, yo no me puedo juntar con ellos. Lo digo porque tuve una amiga, y ella precisamente, sus papás no la dejaban que se juntaran conmigo, ¿verdad? A salir, a convivir, porque yo era mundana, ya era cristiana. Wow. Siendo que nosotros debemos de alcanzarlos a ellos, como somos nosotros, ¿verdad? Con nuestro ejemplo, ¿verdad? Para las personas. Y yo creo que ese es un punto que podemos notar, como un paradigma nos puede evitar y nos puede limitar que nosotros nos acercamos a Dios. Y muchas veces los propios responsables somos nosotros los cristianos, porque queremos mostrarnos a un mundo realmente como Jesús no se mostraba al mundo. Dice la palabra del Señor que Jesús comía con ellos, bebía con ellos, se metía entre ellos, pero cuando la gente llevaba 5 minutos hablando con Jesús, su vida cambiaba. Entonces, para ti fue un estorbo muchas veces ver tantas limitaciones que muchas veces le pone la religión a la gente para entrar a una experiencia con Dios. Así es. Porque yo la miraba a ella y yo miraba que sí, su mamá, entre paréntesis, era muy cristiana, pero realmente nada más era lo de afuera, porque se miraba con tanta amargura. La joven no era nada feliz, y le estoy hablando de ella cuando yo tenía como 14, 15 años. Ellos no eran felices de ninguna manera. Creo yo que cuando ella iba para mi casa, ella se sentía más feliz en mi casa. Wow. Era increíble, porque me decía, es que yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer lo otro, muchas cosas, eran demasiadas. Entonces, y precisamente eso es la religión. Yo decía, no. Cómo la religión fue por mucho tiempo un impedimento para que esta mujer conociera más de Dios. Así es. Pero a la misma vez Dios rompió ese paradigma, se metió en su vida y le permitió llegar a un día donde en una prueba normal, si se puede decir así, pues se complicó la vida. Y quiero decirle, muchas veces la vida se le puede complicar en cuestión de horas, de segundos, de minutos, pero aún en medio de eso Dios tiene el control, porque Dios quiere en medio de la crisis revelarnos algo más. Si estás en crisis hoy, si estás pasando por algo que no entiendes, tal vez has pensado de que Dios no está. ¿Y por qué no creer que Dios ha permitido esa crisis para que te encuentres con Él y puedas tener una relación personal como tuvo Elisa? Continúa, Elisa. Ahora yo puedo entender, ¿verdad?, que aquí lo más importante no es lo de afuera, no es la carne. Lo más importante no es lo que vemos por fuera, es el alma. Ya esa es a la que tenemos que cuidar. Porque si a mí antes en el pasado me hubieran dicho, no lo hubiera creído. Pero como yo lo viví, yo lo creo. Y sé que hay algo más después de la muerte. Sí hay algo más. Entonces nadie me va a venir ahorita a decir, no, es mentira. Sí hay algo más. Porque mi alma, sí, en el alma se encuentran tanto las emociones, los pensamientos, los recuerdos. Yo lo recuerdo porque si no, no hubiera llorado. Yo me toqué, estaba llorando. Estaba pensando mi esposo y mis hijos. Y emocionalmente yo les gritaba, estoy bien. Wow. Entonces allí es donde nosotros tenemos que cuidar más nuestra alma. No es tanto lo bien que te ves por fuera, ni qué tan bien te ves físicamente en la carne. Lo más importante es cuidar de adentro hacia afuera. Eso es lo más importante. Porque de qué me serviría a mí después de que volví a tenerlo todo y bueno, ya Dios me salvó, ya me dio una oportunidad. No era salva, porque en ese momento no era salva. No conocía, todavía no lo recibía ni siquiera. Entonces ahí fue cuando yo me interesé en leer la Biblia. Una de mis amigas me había regalado una Biblia, ella me conoce, se llama Lorena Palacios. Y esa Biblia yo la empecé a leer y me empecé a identificar y cómo allí la misma Biblia es la palabra de Dios. Es esa espada de 2 filos que entra. Y allí fue cuando se paró. Acuérdense que vuelvo.
pero yo estaba así. Mi espíritu y mi alma estaban así. Eran como una roca, es lo que ahora puedo entender. Pero cuando entró la palabra, que yo la empecé a leer, y más ahora que la recibo diariamente, la empieza a dividir. Y es cuando dice que penetra hasta llegar hasta dónde. Hasta partir el alma. Hasta partir el alma y el espíritu. No se queda así. Ahí es cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Y es el que hace completamente la transformación de adentro hacia afuera. Y es cuando tú dices, yo no quiero seguir atrás. Sé que hay algo más enfrente y yo voy hacia adelante. Y con agradecimiento en mi corazón, yo digo, Señor, aquí estoy. No estoy en una disponibilidad, estoy dispuesta. Estoy con toda la disposición para lo que Él quiera para mí. Porque realmente te confrontaste con la realidad y con la verdad. Así. No solamente con la realidad, sino con la verdad. Jesús es la verdad. Y que esa voz te cambió la vida. Esa voz te hizo poner tus prioridades en orden. Esa voz que escuchaste a tus 26 años te hizo valorar realmente lo que habías despreciado por muchos años, que era la espiritualidad del hombre. Así es. Increíblemente. Increíblemente ahora yo puedo creer que el gran yo soy es real. Él es el principio y el fin. Todo lo que sucedió en el universo, todo lo que vemos, Él lo hizo. Él es real. ¿Qué le dirías a las personas que están mirando esto y que tal vez viven ajena a esa realidad? E incluso a aquellas personas que pueden decir, ¿cuánto le habrán pagado para que testifique esto? Porque siempre que hay un milagro, siempre que hay algo sobrenatural de Dios, lo que pensamos es, debe estar mintiendo, no debe de estar diciendo la verdad. ¿Qué le dirías a ese público que está al otro lado de la pantalla, que tal vez debe estar haciéndose tantas preguntas, tantas interrogantes, porque realmente están siendo confrontados con una realidad que no lo van a confrontar en otro espacio? Pero viendo este programa, escuchándote a ti, pues ahora mismo les estás llevando a pensar en algo más. ¿Qué les dirías a ellos? Es tan simple. Yo también en el pasado me podría haber puesto a pensar, es mentira todo lo que él dice, pero es demasiado simple. Nadie en el mundo se atrevió a decir, yo soy la verdad, yo soy el camino, y nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es por Él. Jesucristo es la verdad, es el camino. Y nosotros vivimos antes de Cristo en la historia y después de Cristo. La historia se cuenta así. No necesitamos buscar mucho. Ese es lo completo. Porque yo nací en 1979, después de Cristo. Esa es la realidad más grande que nosotros podemos ver. No necesitamos buscar más. Increíblemente yo ahora digo, ¿cómo yo estaba tan ciega? Si allí estaba la verdad. Históricamente hablando, hasta Alejandro el Magno hincó y dijo, tu Señor. Entonces, es tan real como el aire que respiramos. El aire que respiramos te puedes detener ahorita y lo puedes respirar en este momento y dices, este es el Rúa del Señor. Este es el Espíritu Santo el que me hace amanecer cada día. Porque por fe creemos que mañana estaremos aquí. Wow. Quiero despedir este programa, pero quiero que conozcas que lo esencial es invisible para los ojos. Hay cosas que han sido invisibles para ti toda la vida, pero no significa que no sea real, porque lo esencial es invisible para los 5 sentidos. Hay cosas que necesitas aprender a percibir, porque cuando Dios se mete en tu vida, como decía Elisa, Él parte. Hay cosas en tu vida que necesitan ser quebradas para encontrarte con una realidad mayor a la que vives. Hoy es el día en que puedes reconciliarte con Dios. Hoy es el día en que puedes decirle, Señor, no sé mucho, incluso no necesito una religión, porque realmente usted no fue diseñado para ser religioso. El ser humano no fue diseñado para predicar ni para hablar de una religión, porque Jesús no lo hizo. Jesús vino para hablar de un reino, ese reino con quien ella se enfrentó, ese reino con quien ella pudo estar expuesta por algunas horas, y ese es el reino invisible de Dios que puede manifestarse en el aquí y en el ahora. Este programa sé que va a cambiarle la vida a mucha gente que están buscando respuestas pero no saben. Las estás buscando en la metafísica, las estás buscando tal vez en diferentes filosofías, pero un hombre filósofo es como un hombre ciego buscando un gato negro en un cuarto oscuro que no está,
porque la respuesta no la tiene la metafísica, ni el escepticismo, ni ninguna filosofía. La respuesta está en Cristo. Quiero hoy darte las gracias, Elisa. Quiero bendecir tu vida hoy. Gracias porque ahora puedo comprender por qué haces lo que haces con tanta excelencia. Por qué inviertes tiempo junto con tu esposo, tu familia, tus hijos. Porque sabes dónde está lo esencial. Amén. Y por eso cuando se descubre dónde está lo esencial, lo demás pasa a segundo plano. Que Dios te bendiga y que puedas conectarte con nuestro próximo programa, Inside.